necesita esa lluvia. Así como la cosecha natural necesita la lluvia y siembran los agricultores en tiempo de lluvias, también nuestra vida espiritual necesita la lluvia de Dios. La lluvia de Dios sobre nosotros, ¿para qué? Para que podamos producir el fruto, ¿verdad? Y un fruto de cosecha abundante. Y hay un versículo en Zacarías 14:17, nos habla de esto. Dice este pasaje, Zacarías 14:17 dice, y sucederá, bueno, en esta versión dice, acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué significa esto? En otras palabras, por más que tú te esfuerces por hacer cosas, incluso para Dios, si no está en tu corazón primero Dios y adorar a Dios, que ese es el punto en el que me voy a enfocar hoy, si no está primero la adoración a Dios en tu corazón, por más que tú hagas cosas, aún para Dios, habrá muy poca cosecha en lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios produce esa lluvia de bendiciones a tu vida. La lluvia del cielo viene sobre tu vida cuando tú le adoras a Dios. Si nosotros vivimos adorando y exaltando a Dios, entonces vamos a recibir esas lluvias de bendición. Y eso es de lo que yo te quiero hablar. No soy ningún dirigente de alabanza, no estoy tampoco en alabanza, no me pasaron una feria los de la alabanza, nada de eso, pero ¿sabes? Sí soy una hija de Dios, que he sido llamada a adorar a Dios. Y es algo en lo que Dios ha estado hablando mucho, mucho en mi corazón. A mí me encanta adorar a Dios. Yo he experimentado mucho la presencia de Dios, la paz de Dios, la liberación de Dios en mi vida a través de tiempos de adoración. Así que a mí me encanta esto, pero yo sentí muy fuerte compartir esto con ustedes acerca de recordarles la importancia de la adoración y por qué adoramos a Dios. Porque no solamente para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestros hijos. Nuestros hijos deben de ver en nosotros hombres y mujeres de adoración genuina. Y si tú no tienes hijos, pues tus sobrinos, la gente que está cerca de ti, debe de ver en ti un verdadero adorador. Debe de ver en ti una persona que realmente produce ese deseo de adorar a Dios, de que Dios sea lo primero en tu corazón. Porque sabes, antes de cualquier otra cosa, cuando tú y yo fuimos salvos, Dios nos alcanzó antes que fue para servir, fue para adorar. ¿Sabes? Antes de ser salvos tú y yo para servir a Dios, fuimos salvos para adorar a Dios. Y a veces siento que a veces no le damos esa importancia a la adoración. A veces nos cuesta tanto adorar a Dios. Realmente el grupo de alabanza que tenemos hacen un excelente trabajo en animarnos siempre, en levanten las manos, cierren los ojos, si gustan inclinarse ante Dios, inclínense ante, o sea, nos dan paso a paso, ¿verdad? ¿Qué hacer? Y a veces nosotros nomás los estamos viendo, ¿no? A ver, ¿y qué más? O sea, nomás los observamos, pero realmente no hacemos, ¿verdad? Yo sé que muchos de aquí sí adoran a Dios, pero no sé por qué yo sentí en mi corazón compartir esto. Yo creo porque Dios ha estado hablando a mi corazón. Cuando te digo que fuiste a salvo para adorar a Dios antes que servir a Dios, te voy a leer un ejemplo en las Escrituras que hablan acerca de eso. En Hechos 13, nada más como una referencia para que veas que no lo estoy inventando. En Hechos 13, versículo del 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuál es el ejemplo que te quiero, el punto que quiero tocar con estos pasajes? Ellos ministraron a Dios primero. Si te fijas en los primeros versículos, antes, o sea, había profetas y había maestros que fueron, ahora sí que ellos confirmaron la dirección de Dios, que Dios les dio a ellos, pero dice que ellos ministraban, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les habló y les dijo, apártenmelos. Entonces vemos aquí un ejemplo que antes de irse a servir, que se pudieron haber ido porque fueron llamados a servir, primero adoraron a Dios, o sea, primero ministraron a Dios. ¿Para qué? Pues para poder tener la dirección de Dios, ¿verdad? Ya después dice esos versículos que los profetas hablaron y les trajeron la dirección. Y después dice una segunda vez volvieron a ministrar al Señor para recibir la confirmación en el último pasaje. Entonces vemos qué tan importante, antes de servir, tú tienes que aprender a adorar a Dios. Tenemos tú y yo que aprender a ser adoradores en espíritu y en verdad, dice la Escritura. Pero no solo cuando tú vienes a la iglesia, no solamente cuando los dirigentes de alabanza nos animan a adorar a Dios, sino tú tienes que aprender a adorar a Dios, tú y yo, en todo tiempo. Dice la Escritura en Primera de Pedro 2:9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué significa? Dice que fuimos tú y yo constituidos por Dios real sacerdocio. ¿Sí? Esto significa que tú y yo somos, como creyentes, tenemos un ministerio, un gran ministerio sacerdotal, ¿verdad? No así con una túnica y cosas así, no, de ese sacerdote no. Ya podemos vestirnos nosotros así, no necesitamos llevar una túnica para ser sacerdotes. Fuimos, dice, real sacerdocio, ¿verdad? El miércoles pasado nos dio una gran enseñanza nuestra pastora acerca de ser de la realeza y de pertenecer, ¿verdad? A al reino de Dios, ¿no? Entonces somos ese linaje que Dios escogió, tú y yo. Somos fuimos llamados a ese ministerio sacerdotal maravilloso y poderoso, que ese ministerio, para cumplir el propósito delante de Dios, ese ministerio empieza y termina con la adoración, ¿sí? Porque si no voy a profundizar mucho, porque voy a durar mucho y no tengo tanto tiempo, pero si tú estudias el Antiguo Testamento, los sacerdotes del Antiguo Testamento ministraban a Dios, adoraban a Dios. Entonces tú y yo somos llamados a eso, somos llamados a adorar, somos llamados a ministrar a Dios. ¿Por qué? Pues porque dicen que tenemos que adorar a Dios y ya. ¿Por qué? Pues porque los dirigentes de alabanza pues nos animan y ya obviamente nos han dado muchas enseñanzas acerca de por qué adorar a Dios, pero sabes, yo quiero recordarte que no es que Dios necesite de nosotros, sino la importancia de por qué nosotros necesitamos ser adoradores. Hay un versículo tan conocido en la Biblia que siempre se ha utilizado, especialmente los dirigentes de alabanza usan mucho este pasaje de Juan 4:23, que dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y a mí me llama la atención el por qué dice este pasaje, el Padre, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué el Padre busca a esos adoradores? Yo pensé, no debería de buscarlos si ya los tiene.
¿Por qué el Padre los busca si tú y yo somos ese linaje escogido por Dios, fuimos llamados a adorar a Dios? ¿Y por qué el Padre está buscando adoradores? Que alguien me explique. No debería de buscar el Padre adoradores, porque ya los tiene. Tú y yo somos esos adoradores. Significa entonces, yo dije, entonces significa que sus hijos realmente no le adoran en espíritu y en verdad. Por eso los está buscando. Y eso se me hizo así como que dije, chin, qué triste. Qué triste, ¿verdad? Qué mala onda que el Señor los ande buscando entre los que ya se suponen deberían de ser. Y ese versículo me hizo a mí tener esa pauta de decir, pues Señor, tú no deberías de buscarlos, los adoradores, ya somos tus hijos, o sea, deberíamos de ser como creyentes todos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, en todo momento, no nomás cuando venimos a la iglesia los domingos o los miércoles o cuando vas a la casa de alcance, no, todos los días, en todo momento y en todo lugar debemos de ser adoradores. ¿Por qué? Ahora, la adoración no tiene que ver con ni el estilo de música, ni el sonido, ni el ritmo de las canciones, ni el género de música. Bueno, obviamente aquí sí, no cualquier género de música cantamos, ¿verdad? Pero la adoración no tiene que ver con eso. Ni siquiera con todos los instrumentos, ni todos los músicos que lo hacen muy bien, que lo hacen excelente, porque lo hacen para Dios. Pero la adoración no tiene que ver con eso. Igual si no tuviéramos instrumentos, si no tuviéramos luz, igual adorábamos, ¿verdad? Yo recuerdo en muchas ocasiones se nos ha ido la luz en menos servicio o antes de iniciar por muchas veces y de repente, ¿no? Todos entramos como en pánico, ¡ah! Se fue la luz y luego ya después como que reaccionamos, pues no importa. Pues aunque sea así, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos adorado a Dios sin luz y sin instrumentos? Y aquí, pobre dirigente de alabanza, desgallotado aquí, ¿no? Gritando para que todos entremos. Pero a veces nosotros decimos, ay, es que no sentí igual. La adoración no fue la misma. Es que ya no está el Emiliano tocando así bien chilo el bajo. Ya no es lo mismo. No, es que ahora dirigió fulanito y como que, ay, pues ese como que no le echa mucha injundia. O ay, como que la hermana que tocó ahora le levantaron más el volumen, ay, se desafinó y ya me desconcentré. Ay, no, es que esa ya no está tan afinada. Ay, es que, o sea, todo criticamos, pero no vienes a eso, o sea, ellos no están dando show, te recuerdo, no pagaste la entrada, con todo respeto, para que te dieran show el grupo de alabanza, si están entonados o desentonados, o cantan bien, o vinieron de buen humor, o estaban enojados, o dirigió el que no te gusta cómo dirige. No se trata de eso la adoración, se trata de Dios y tú. Que no importa que si se equivocó la hermana que tocó, cantó, que si el hermano agarró otro tono, que si el otro, se desafinó el de la batería, que no importa, tú estás adorando a Dios. Dios mira tu adoración. ¿Por qué? ¿Por qué adoramos a Dios, hermano? ¿Por qué? Quiero recordarte nada más 3 puntos importantes. Hay muchos beneficios que nosotros podemos recibir de adorar a Dios, pero quiero nada más 3 por el tiempo que tenemos. Cuando tú y yo adoramos a Dios, la adoración magnifica a Dios. ¿Qué significa? Cuando nosotros adoramos a Dios, cambia nuestro enfoque. Tú debes adorar a Dios no solamente aquí en la iglesia, tú debes adorar a Dios en tu casa, porque cuando tú tienes problemas, más cuando tienes problemas, ¿cuántos de nosotros no tenemos problemas y de repente el problema lo vemos grande, ¿verdad? Grande. O de repente te dan una noticia y te quedas así como choqueado, ¿no? ¿Nunca te ha pasado? A mí sí.
Les digo, por eso les estoy hablando de esto, porque yo he experimentado esto. Cuando adoramos a Dios, nuestra perspectiva de problemas cambia. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestros problemas, el problema lo vemos más grande. Pero cuando adoramos a Dios, nuestro enfoque está en Dios. Entonces el problema se vuelve más pequeño, porque ya no estás enfocado en tu problema. La adoración va a corregir tu perspectiva, porque ya no vas a enfocarte en tu problema. Y te digo, ayer precisamente me pasó. Nosotros, mi familia y yo, mi familia primera también, pero mi familia segunda, que son mis hermanos y mi mamá, somos muy unidos, muy unidos. Entonces siempre estamos así como que yo casi nunca los veo, porque yo soy la única que no vivo en Ensenada. Me encanta ir, pero pues no vivo allá, así que no nos vemos tanto, pero siempre nos estamos hablando por teléfono. No todos los días, pero muy seguido nos hablamos por teléfono. Y ayer me habla mi hermano Juan, el único hermano que me queda. Y me dice temprano, me dice, hermana, me siento muy mal, casi no podía hablar, de verdad tengo un dolor muy fuerte en el pecho, anoche ya de plano no pude dormir con un dolor muy fuerte en el pecho, tengo miedo, ora por mí, no sé qué me pasa. Así como que se choqueó, ¿no? Y entró en pánico, porque de repente, pues, se sintió mal, y como él es mi hermano menor, es un hombre de mucha fe, pero pues se chiquea conmigo, ¿no? Porque soy su hermana mayor. Entonces le dije, sí, claro, hermano, vamos a orar. Pero de repente empieza a haber diagnósticos que no te gustan. Entonces, para mí, cuando él me dijo que se sentía mal, pues oré, estuve orando y todo. Y de repente, ¿qué te dijo el doctor? ¿Ya fuiste con el cardiólogo? Ya fui con el cardiólogo, me dieron este diagnóstico. Me salió un problema alterado en el no sé cómo se llama, que le hacen para el corazón. Y pues me dieron aquí en el seguro el diagnóstico que tengo angina de pecho. Y yo, ¿qué? Si estás bien joven, pues ¿cómo que angina de pecho? Y de repente cuando yo colgué, pues colgué y todo, y de repente así como que me choqué, no sé, me quedé así como que yo, ¿qué onda, señor? Pues, óigame, no es el único que me queda. Óigame, no, señor, está bien joven. Y de repente hay noticias que recibes y te quedas así como que de repente así como que dices, voy a orar, pero no sé, cuando a mí me pasa eso, cuando yo recibo noticias así y me quedo así como que media choqueada, ¿no? Así como que preocupada, yo empiezo a adorar a Dios. Para mí eso es así como que, porque yo ya empiezo ya no estoy viendo el enfoque en el problema, porque yo empiezo a pensar, oye, pero si mi hermano está bien joven, y empiezas, o sea, tu mente empieza, ¿no? Y si le pasa esto o el otro, y ¿qué tal si a lo mejor, o sea, sí le quiso dar, porque le dieron medicamentos para prevenir un infarto y que, bueno, no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces tu mente, pues la mente de uno así como que, y eso que no sé medicina, ¿no? Pero luego mi hija se encarga de hacerme más amplia mi temor con sus términos médicos. Pero en ese momento, de verdad, yo cuando hay situaciones así, yo empiezo a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a adorar a Dios en situaciones difíciles, que todos tenemos situaciones difíciles, unos más difíciles y otros más complicadas, pero todos tenemos problemas y situaciones difíciles. Hay noticias que recibes en el momento que no quisieras recibir, que no son muy buenas. Y en medio de esos problemas, a veces tú ves el problema muy grande y le damos una importancia que no deberíamos de darle. Le damos al problema la importancia de que es un problema muy grande. Y yo empecé a adorar a Dios, yo creo que por eso también se los estoy compartiendo. Yo empecé a adorar a Dios y Dios cambió mi perspectiva. O sea, yo dije, no. O sea, dije, no, ese es un ataque del diablo contra mi hermano y tú no tienes autoridad sobre el cuerpo de mi hermano. Y yo me empecé a enojar. Primero me quedé choqueada, ¿no? Y yo empecé a adorar a Dios, y después de que yo empecé a adorar a Dios, mi perspectiva del enfoque que yo tenía cambió. Entonces necesitamos aprender
a adorar a Dios porque a veces olvidamos que Dios es más grande que nuestros problemas, porque nos enfocamos en el problema y vemos que el problema lo vemos más grande de lo que realmente es. No debería de ser, no deberíamos de darle esa importancia. Entonces, cuando nosotros empezamos a adorar a Dios y recordamos lo bueno que Dios ha sido con nosotros y reconocemos lo grande que es Él. A mí me encanta esa alabanza que dice cuán grande es Dios. Siempre lo estoy poniendo en la casa de alcance y a lo mejor van a decir las chicas de la casa de alcance, ay, la hermana no sabe otra. Pero ¿saben por qué la pongo? Siempre hay un propósito y un porqué. Ese canto habla de la grandeza de Dios, ¿verdad? Dice cuán grande es Dios y cuán grande es Dios. Entonces a mí me encanta ponerlo, ¿por qué? Porque necesitamos recordar por lo menos los jueves a nuestro espíritu que Dios es más grande que cualquier problema que nosotros podamos tener. Entonces a mí me encanta ese canto porque todo el canto dice lo grande que es Dios. Entonces cuando nosotros reconocemos cuán grande es Él, entonces el enfoque cambia y los problemas empiezan a tener el tamaño que realmente es, chiquito, ¿sí? Dios no necesita que nosotros le recordamos lo grande que es, pero a veces nosotros sí necesitamos recordar lo grande que Él es, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? El número 2, la adoración siempre nos va a revelar nuestra admiración a Dios. ¿Qué significa? Si Él va a ocupar el primer lugar en nuestra vida, eso nos va a llevar a honrarlo con adoración y con acción de gracias, como lo hicimos hoy, ¿verdad? El ser agradecidos. La adoración me permite a mí tener un espíritu de agradecimiento, ¿sí? El agradecimiento es la puerta, dice un salmo, para entrar a la presencia de Dios. Hay un salmo, el Salmo 104, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Sí? Y por sus atrios con alabanzas. Entonces, la gente que no es agradecida, si tú no aprendes a adorar a Dios, pues no vas a ser agradecido. Entonces siempre te vas a estar quejando. La gente que conoce a Dios y que tú sabes que siempre se está quejando por todo, ay, es que qué calor, ay, es que esto, ay, o sea, que ves todo lo malo, es una gente que realmente no adora a Dios. Porque no hay una actitud de agradecimiento, no hay un espíritu de agradecimiento en su vida, o sea, todo es queja. Es que hace calor, es que esto, es que en la iglesia, es que te tardas mucho, es que no sé qué, es que los tacos, es que los baños, o sea, todo es queja, 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 queja. Entonces, esa gente no es agradecida. Entonces, la gente que se queja constantemente no puede experimentar esa lluvia de bendiciones. Significa que no es una persona que adora a Dios, porque no hay un espíritu de agradecimiento. El ser agradecidos es que cada día, como lo hicimos hoy, pero todos los días cuando tú te levantas, adoras a Dios y le agradeces, Señor, gracias, gracias por mi familia, gracias por mi iglesia, gracias por mi comunidad, gracias, Señor, gracias. Yo a veces, mi carro se descompuso hace un tiempo y ando en otro carro que no trae refrigeración, pero no, el problema no es que no trae refrigeración, es que el vidrio de a un lado no abre, no baja. Entonces imagínense, ¿no? Cierras el carro. Cuando ya lo abres, te subes al carro y está bien caliente, pues el vidrio no baja. Entonces así como que derretido, ¿no? Entonces yo me subo y así como que siento que me estoy ahogando, pero le digo, Señor, gracias, porque peor es andar a pie. O sea, yo digo, ay, Señor, gracias, ¿no? De repente así como que quiero, ay, qué calor, porque llego así a mi casa con la camisa empapada, ¿no? Ay, me estoy ahogando, quiero abrir la ventana, ¿verdad? El domingo se reían mis hijas porque veníamos en ese carro, no, otro domingo, veníamos en ese carro y mi esposo lo trae y dice, siéntate conmigo. Y yo, hace mucho calor ahí. Siéntate allí, ¿cómo crees que todas atrás y yo solo? Y yo bien sometida y obediente me senté enfrente. Y como a los 2 semáforos, semáforos de Andel ya.
Ya los miraba semáforos, los altos. Como en los 2 saltos abrí la puerta, y yo, ay, que me entré. Mi esposo, mi hija, cierra la puerta, van a pensar que nos estamos peleando y te quieres salir por la puerta. Y yo, es que tengo mucho calor, de verdad, tantito. Pero siempre que me subo al carro, yo digo, Señor, gracias, porque peor es andar en el sol y caminando. No importa que esté sudando aquí adentro, no importa que me esté derritiendo, no le hace que no tenga refrigeración, no importa. Tú me diste un carro, y sé que después me vas a dar el otro con refrigeración. Voy a ser fiel en esto. Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos y no siempre estarnos quejando, ¿verdad? A agradecer por lo que Dios nos da, que no nos ha faltado el pan en nuestra mesa, que nos ha dado una iglesia, que nos ha dado gente hermosa, que nos ha rodeado de gente que nos ama, que estamos en una familia, que la casa de alcance de verdad es una familia. A veces nos quejamos hasta porque vamos a ir a la casa de alcance. Nos quejamos porque, ay, venimos cada rato a la iglesia, ay, ¿cómo cada rato? Ay, no, ay, otra vez a la casa del cáncer, ay, otra. En vez de decir, Señor, gracias porque me pusiste en familia, gracias porque puedo disfrutar de mis hermanos, gracias porque me ama esa gente, gracias, Señor, porque yo he aprendido a amar, a través de ellos yo he aprendido a amar. Entonces, aprender a ser agradecidos. Cuando adoramos a Dios, recordamos lo bueno que Él ha sido, lo bueno que Él ha sido por nosotros, por la familia que nos dio, por los hijos que nos dio, por todo. Entonces, cuando somos agradecidos, mantenemos un espíritu, cuando adoramos a Dios, eso nos ayuda a mantener ese espíritu de agradecimiento. Y por último, ¿por qué adoramos a Dios y qué beneficios tiene? Ya vimos. El beneficio para nosotros nos da un enfoque diferente a nuestros problemas, aprendemos a ser agradecidos y número 3, la adoración moviliza los ejércitos de Dios a mi favor. Cuando tú adoras a Dios, Dios se conmueve de tu adoración. Cuando tú le adoras, Dios es conmovido al momento que tú le adoras. ¿Por qué? Porque Él conoce tu circunstancia y la mía. Él conoce tu situación en la que tú estás. Él conoce cada momento de tu vida y por lo que tú estás pasando. Él sabe que a pesar de tu circunstancia, que no importa lo difícil que sea tu situación, que no importa cómo tú te sientas en ese momento, tú decidiste adorar a Dios. Y cuando tú decides adorar a Dios en medio de tu situación difícil, o en medio de tu depresión, o en medio de tu desánimo, o en medio de tu falta de fe, o en medio de tu problema, o en medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis económica, en medio de decir, ya no quiero nada, ya me tienen hartos todos. Y en medio de ese momento de tu cansancio, no sé cómo te sientas en ese momento, pero en ese momento tú decides, Señor, ¿sabes qué? Me siento así, pero quiero adorarte. Entonces en ese momento tú estás mostrando fe. Y cuando tú muestras tu fe, cuando tú levantas tus manos delante de Dios y decides creerle a Dios y decir, Señor, no importa cómo me sienta, yo sé que tú me vas a sostener, yo sé que tú me vas a fortalecer, yo sé que tú me vas a sacar de este problema, yo sé que tú me vas a levantar, yo sé, Señor, que aunque yo falle, tú vas a estar conmigo, que no importa, Señor, la situación que yo estoy pasando, yo te voy a adorar porque yo sé que tú vas a pelear. Entonces, cuando tú haces ángeles, Señor, activa en el cielo, el Señor es conmovido por tu adoración y entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Le dice a los ángeles, necesito que mandes un equipo de ángeles a pelear por mis hermanos que están en la gran comisión, porque mire, ellos sí me están adorando en espíritu y en verdad. Yo estoy viendo que le está costando, pero su adoración es genuina. Así que, ¿sabes qué? Mientras Él me adora, vamos a pelear a favor de Él. Y Dios manda ángeles que peleen a favor tuyo. Él manda un ejército a pelear a tu favor. Ahí es donde tú puedes descansar. Ahí es donde tú puedes experimentar el poder de Dios. Mientras tú le adoras, Él pelea.
mientras tú declaras la grandeza del Señor, Él está peleando a tu favor. Él está haciendo añicos al enemigo. Mientras tú le adoras, Él pelea a favor de tu situación y de tu problema. Y entonces, cuando tú, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces hay momentos, a mí me pasó hoy, y yo estaba en ese momento, yo estaba adorando. Hoy precisamente seguía preocupada por mi hermano, porque todavía en la mañana le mandé un mensaje: ¿cómo amaneciste, hermano? Me dijo: amanecí otra vez en el seguro, me sentí muy, muy mal y volví otra vez. Y yo dije: ay, ching, pues, o sea, estaba preocupada. Y ya en la tarde llegué, estaba en mi casa y no podía ni siquiera comer, así como que, ay, dije, necesito orar, necesito, Señor, ya fui, Señor, y empecé yo, de verdad esto lo empecé a aplicar hoy, y ese mensaje el Señor me lo dio hoy en la tarde. Y yo empecé de verdad a adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. Dije: Señor, tú peleas las batallas a favor nuestro. Yo creo que tú peleas y no importa cómo nos sintamos, pero no nos vamos a sentir derrotados. Y luego me dice mi cuñada: ay, tu mamá se puso, mi hermana me habla: ay, mi mamá se puso bien mal y que no sé qué. No, mi mamá es súper nerviosa y ay, pues así, ¿no? O sea, de repente así como que muchas preocupaciones. Y yo dije: no, voy a adorar a Dios porque Él va a pelear a favor nuestro. Y todas mis preocupaciones, Señor, yo te las llevo. Yo te voy a entregar mis preocupaciones porque tú eres el que va delante de nosotros, el que pelea por nosotros, y somos tus hijos y no vamos a ser avergonzados. Y yo creo que tú eres un Dios sanador, y yo creo en tus milagros, y toda obra del enemigo que quiera traer a nuestra mente y todo temor que el diablo ha traído al corazón de mi hermano, Señor, en el nombre de Jesús, quítalo. Y yo empecé: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres eterno, tú eres sanador, tú eres el Dios de milagro, tú eres el Dios que nos sorprende. Señor, sorpréndenos hoy, sorpréndenos, Señor, sorpréndenos. Yo empecé a decir: sorpréndenos. Ay, se me enchina la piel. Y cuando yo terminé de orar, pues estaba tan emocionado que le hablé a mi hermano: hermano, ¿cómo te sientes? Y él me dice: ¿qué crees, hermana? En este momento voy saliendo del cardiólogo. Fui con otro, me dijo, porque no me gustó el diagnóstico que me dieron y también lo rechacé. Dijo: hasta mi suegra me dijo: no lo aceptes, Juan, no lo aceptes, recházalo. Y dije: sí, cierto, tiene razón mi suegra, no lo acepto. Y le dijo a mi cuñada: no lo acepto, vamos con otro cardiólogo. Y se fue con otro cardiólogo. Me dijo: estoy sorprendido, dijo, me hicieron estudios y estudios, me dijeron: oye, pues todo está bien, no te sale nada. Pero es que ayer sí me salía, mira, esto me salió alterado. Pues ya le llevo ya otra vez, a ver, otra vez. Y el cardiólogo pues miraba los que le habían hecho y luego miraba el que él tenía y dice: pues no, dijo, aquí estás muy bien, dijo, la verdad, pues se equivocaron con el diagnóstico que te dieron, dijo, no tienes eso que te dijeron. Y yo dije: wow, Señor, tú nos sorprendiste. Yo dije: Señor, sorpréndeme. Y el Señor me sorprendió, hermano. Realmente. Y dije yo: pues que no, pues me dijeron es un problema del esófago. Y pues ya no, ya dijo: ahora voy con un gastroenterólogo. Pero pues así tengo un problema, pero de los malos el mejor, ¿no? O sea, realmente sí estábamos preocupados por un diagnóstico que le habían dado de corazón. Ya ese dijimos: ya, mijo, pues te pones en ayuno y oración y dejas de comer tanto y ya, ¿verdad? Y dejas el estrés a un lado y ahora sí para que te pongas bien flaquito. Pero cuando tú le entregas a Dios tus necesidades y cuando tú adoras a Dios y reconoces su grandeza, de veras, hermano, Él está peleando a tu favor. Yo lo pude ver hoy, cómo Dios, no necesitas entender cómo Dios va a pelear o cómo Dios va a solucionar tu problema. No necesitas entenderlo, no necesitas saber, porque a lo mejor te estás preguntando: pero ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Verdad? Porque luego somos bien preguntones. Ay, pero ¿cómo lo va a hacer Dios? No necesitas entender cómo lo va a hacer Dios, solamente hace falta entender que lo va a hacer Dios. Eso es lo que tienes que entender. O sea, no te preocupes del cómo, solamente preocúpate que lo va a hacer.
El cómo es asunto de Dios. Solamente tú cree que Dios lo va a hacer. Yo no sé cuál sea tu problema. Yo no sé en qué estás tú esperando. No sé cuántas veces has orado por algo. Yo he orado muchas veces por algo. Yo he llevado a Dios muchas oraciones a Dios que no han sido contestadas aún. Yo he orado por milagros, pero Dios sabe cuándo. Y Dios sabe el cómo. Y Dios sabe en qué momento. No me ha contestado las otras, pero me contestó esta. O sea, no es lo que nosotros, cómo tú quieres. El cómo es asunto de Dios. No le ayudemos a Dios. Hermano, solamente adórale a Dios. Que tus hijos, que tus nietos, que tus vecinos, que tu familia, que tus padres, que los que están a tu alrededor vean que tú eres un adorador en espíritu y en verdad. No importa cuál sea tu situación, tú adora a Dios siempre. No nomás cuando vengas aquí a la iglesia. Si tú adoras a Dios todos los días de verdad, vas a querer que sea domingo, vas a querer que sea miércoles, vas a querer que sea jueves, vas a querer que sea martes, vas a querer que sea día de reunión, porque como tu espíritu va a estar despierto a adorar a Dios, vas a querer reunirte con los demás hermanos a adorar a Dios, porque si experimentas la adoración tú solo y experimentas la presencia de Dios, imagínate cuando estás en un grupo. ¡Wow! Lo que pasa que a veces sentimos que, ay, a ver a qué hora se acaba. Ay, cómo se tarda. Hoy ahora cantaron más. Los miércoles eran menos. Ay, ya como que, ¿cómo duran? Pues sí, hermano, pues vienes con un espíritu de adoración tan dormido. Necesitas despertarlo en tu casa. Despiértalo en tu casa. Adora a Dios y vas a experimentar un espíritu de gratitud. Vas a mirar, tener un enfoque diferente en tus problemas y Dios te va a sorprender porque Dios va a pelear a favor tuyo, ¿sí? Así que adórale y que tus hijos vean en ti ese espíritu. Confía en Dios en medio de cualquier problema y créeme, verás la gloria de Dios, ¿sí? Manifestarse a tu favor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Poderosa palabra rema. Mira, ahorita que Vanessa estaba diciendo, no, ¿cuántos de ustedes quieren entrar en una prueba muy grande para que adoren al Señor? ¿Verdad que es terrible? El pastor estuvo predicando y dijo que Dios conmueve nuestro entorno para que lo escuchemos, y muchas veces son esos diagnósticos, muchas veces son cosas que vienen porque nosotros no queremos acercarnos a Dios. Nos olvidamos que Él nos compró con su sangre y le dijimos que sí, pero a veces somos como Israel o a veces somos peor que Israel, ¿verdad? Yo creo que es una palabra rema, yo estaba gozándome ahí, una palabra rema. ¿Por qué? Porque tú puedes estar pasando una situación ahorita y si tú la estás pasando, Dios te habló en esta noche y te dijo adórame. Eso va a cambiar tus circunstancias, pero solo la adoración me va a sanar. No, es que tú le estás creyendo al demonio y al doctor, ¿ya? Después del demonio, pero no le estás creyendo a Dios. Amén. Entonces eso cambia las circunstancias. Amén. Vamos a ponernos de pie. Poderosa, no te lo reveló carne y sangre. Yo creo que trae la unción que brota por los poros, porque las circunstancias, ¿verdad?, hacen que la voz de Dios sea más clara y podemos escucharlo. Levanta tus manos, dile gracias, Señor. Gracias Señor, porque me enseñas y porque, Señor, tú me animas a buscarte, a adorarte. Tú no necesitas mi adoración, yo necesito de tu presencia, y la forma de poder conocerte, de poder entenderte es a través de la adoración, a través de la intimidad. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de mi hermana Vanessa, de Dani, su esposo, su familia, Señor. La vida de Juan, Señor, tú lo bendigas, lo levantes. El enemigo no va a frenar la poderosa obra que tú estás haciendo en ellos, Señor, ahí en la iglesia, en el nombre de Jesús. Gloria a ti. Amén. Amén. Pues dense un abrazo. Saludos.